Hola a todos. Bueno, en este video vamos a hacer una descripción de la faringe. La faringe es un saco músculo-membranoso que tiene una forma de embudo con una dirección ventrocaudal sujeta a los huesos pterigoideo, palatino y hioides por músculos, como así también se sujeta a los cartílagos tiroides y cricoides de la laringe. Este órgano es común tanto para el aparato respiratorio, a través del cual circula el aire para ingresar a la laringe y continuar su descenso hasta los pulmones, como así también al aparato digestivo, a través del cual ingresa el bolo alimenticio para dirigirse al esófago. Cuando decimos que la faringe es un órgano músculo-membranoso, estamos hablando de que sus paredes están formadas por músculos y una mucosa interna que los recubre. Los músculos que forman la faringe, las paredes de la faringe, los podemos dividir en tres grupos: constrictores rostrales, constrictores medios y constrictores caudales. Los constrictores rostrales son los músculos palatofaringio y pterigofaringio. Estos se originan del hueso palatino y pterigoideo para insertarse en el rafe medio dorsal de la faringe. Los constrictores medios corresponden al iofaringio, que se origina del hueso hioides y termina también en el rafe medio dorsal de la faringe. Y los constrictores caudales corresponden al músculo tirofaringio y cricofaringio. El tirofaringio se origina del cartílago tiroides de la laringe, perdón. El cricofaringio se origina del cartílago cricoides de la laringe y ambos terminan en el rafe medio dorsal de la faringe. Existe también un músculo dilatador de la faringe, denominado estilofaringio caudal, el cual es el que permite por su acción que ingrese el bolo alimenticio dentro de la faringe y después continúe su trayecto por el esófago. Dentro de la faringe nos encontramos con el paladar blando. Este órgano es un órgano músculo-membranoso, es decir, que está formado por músculos y mucosa que lo cubre, que es continuación del paladar duro de la cavidad bucal. Es muy largo en el caso de los equinos, mide alrededor de unos 15 centímetros y su borde libre se relaciona con el cartílago epiglotis de la laringe. La mucosa que cubre este paladar blando es diferente en dorsal, donde la mucosa es respiratoria, y por ventral del paladar blando, la mucosa corresponde a la mucosa oral, es decir, a la continuación de la que cubre el paladar duro. Los músculos que forman el paladar blando son el músculo palatino, el músculo elevador del velo del paladar, ambos inervados por el nervio glosofaringio y el vago, y el músculo tensor del velo del paladar, que está inervado por el nervio mandibular. Existen unos pliegues que relacionan este paladar blando con la raíz de la lengua, denominados pliegues palatoglosos, en relación a los cuales podemos encontrar la tonsila palatina. En los equinos, esta tonsila palatina no forma una masa compacta como puede pasar en el perro o en los humanos, sino que es un tejido linfoide junto con glándulas mucosas que se distribuyen en criptas y que se extienden sobre ese pliegue palatogloso más o menos hasta unos 10 centímetros. En esta imagen se pueden ver las criptas que forman la tonsila palatina. La cavidad de la faringe está dividida en tres partes que tienen que ver con la función y con el tipo de mucosa que las cubre. Una de esas partes es la nasofaringe. La nasofaringe está comunicada a través de las coanas con la cavidad nasal y es la parte de la faringe que recorre el aire para después llegar a la laringe y continuar su descenso hacia las vías respiratorias inferiores. Se encuentra ubicado dorsalmente al paladar blando. La orofaringe, ubicada ventralmente al paladar blando, es la continuación de la cavidad bucal, de la cual se separa a través del istmo de las fauces, el cual está limitado dorsalmente por el paladar blando, lateralmente por los pliegues palatoglosos y ventralmente por la raíz de la lengua.
Esta orofaringe se extiende hasta el borde libre del paladar blando. Y por último, tenemos una región denominada laringofaringe. Esa laringofaringe va a estar ubicada ventral a unos pliegues que se forman desde el paladar blando hasta la parte dorsocaudal de la faringe, que rodean dorsalmente el esófago para unirse con el del otro lado. Estos pliegues palatofaringios están formando en el equino un osteo intrafaringio bien marcado que está separando la nasofaringe de la laringofaringe. Es decir, que la laringofaringe correspondería a toda esa porción de la faringe que rodea a la laringe. La nasofaringe es la porción de la faringe que, como hoy mencionamos, comunica a través de las coanas con la cavidad nasal. Por lo tanto, por ella lo que va a circular es aire y está tapizada por una mucosa respiratoria. Esta nasofaringe, recordemos que se encuentra ubicada por dorsal del paladar blando. En la nasofaringe podemos encontrar bien en el techo de la faringe una tonsila que se denomina tonsila faringia, que es tejido linfoideo difuso en la mucosa de la faringe, y también podemos encontrar la abertura de la trompa auditiva. La trompa auditiva es un conducto incompleto que comunica la faringe con el oído medio para permitir que dentro del oído medio se nivelen las presiones. Esta abertura presenta una extensión cartilaginosa que hace las veces de opérculo para poder cerrar esta trompa, esta abertura de la trompa, que se abre durante la deglución. En el caso de los equinos, es un detalle bastante importante de recordar porque la mucosa de la trompa auditiva se dilata en relación a la base del cráneo, formando lo que se denominan bolsas guturales. Estas bolsas guturales, estas dilataciones denominadas bolsas guturales, están presentes solamente en el equino. Las bolsas guturales es una membrana mucosa, es un saco mucoso que cae sobre el hueso estiloioides y que se divide a las bolsas guturales parcialmente en dos compartimientos, uno lateral y uno medial. Lo importante de estas bolsas no solamente es saber que existen, sino también las relaciones que presentan estas bolsas guturales. Y esto es importante de recordar porque al ser una membrana mucosa y con comunicación con la faringe, las infecciones que pueden sufrir estas bolsas guturales pueden traspasar esa membrana mucosa y afectar a las diferentes estructuras que se encuentran en relación a estas. Algunas de esas relaciones que vamos a encontrar son en el saco medial, la arteria carótida interna, un pliegue de mucosa que rodea a los nervios glosofaringio, hipogloso y vago, y en el saco lateral, fíjense que acá tenemos el estiloioide separando los dos sacos, en el saco lateral la arteria carótida externa, de la cual podemos no solamente verla, sino también apreciar el pulso de esta arteria. Quizás para entender las relaciones, una de las ayudas puede ser ver una endoscopía. Y si bien es un poco tedioso y un poco largo, les voy a mostrar una endoscopía que quizás no tenga la mejor calidad de video, pero la vamos a ir charlando como para que se noten mejor las relaciones. Ahí lo que pueden ver es que están sacando el endoscopio. Recuerden que para poner el endoscopio en el animal tenemos que entrar por la comisura ventral de la nariz para poder acceder al meato nasal ventral. Si entramos por la comisura dorsolateral vamos a ingresar al divertículo de la nariz y no vamos a llegar a ningún lado. Entonces hay que entrar siempre por ventromedial. Entrando por ventromedial vamos a hacer todo un recorrido, van a hacer un recorrido con el endoscopio por el meato nasal ventral, donde se puede ver hacia dorsal el cornete nasal dorsal y hacia ventral el piso de la cavidad nasal. Si seguimos hacia caudal, vamos a poder
van a poder apreciar las coanas ventralmente. Ya llega, ¿eh? Ahí recorre el piso, este sería el piso, estamos por el meato nasal ventral, estamos. En realidad están, porque yo no hice nada, la bajé de internet, ahora se acomoda la imagen. Y ahí se pueden ver las coanas y la entrada a la nasofaringe. Allá en el fondo se puede apreciar la laringe o la entrada de los cartílagos de la laringe. A nivel de las coanas, si se hace una vista hacia dorsal, lo que se puede observar son el laberinto etmoidal. De hecho, ese es el cornete nasal medio y todo el resto son los laberintos etmoidales. Nuevamente ahí se pueden ver las coanas. Y si ingresamos a través de las coanas, se ve la nasofaringe. Y estas dos líneas blancas que se ven a los dorso lateral de la nasofaringe corresponden a las aberturas de las trompas auditivas. Esta se aprecia más blanco, con un borde más blanco, porque recuerden que esta abertura tiene la pared cartilaginosa en parte y hace las veces de un opérculo. Estas trompas auditivas, este orificio generalmente se encuentra cerrado, excepto durante la deglución, donde el aire entra para nivelar las presiones en el oído medio. Así que ahora, ahí, en el fondo ahí se ven los cartílagos de la laringe y cómo se mueven los cartílagos aritenoides para ampliar o cerrar la hendidura o el espacio que hay entre los pliegues vocales de la laringe, que lo vamos a ver en el próximo video. Y ahora, ayudados por una guía, lo que van a hacer es abrir la abertura de la trompa auditiva para poder ingresar el endoscopio. Ahí muestran la laringe, esa es la guía, con eso están tratando de separar ese opérculo y permitir la apertura para que entre el endoscopio. Ahí están entrando. Fíjense que arriba se puede ver la guía. Y ahí está. Esa es la bolsa gutural. Esto corresponde al hueso estiloioides, que está separando esa bolsa gutural en dos sacos. Uno medial, que es esto que ven acá, y el lateral, que es ese que se vio rápidamente del otro lado. Ahora van a acomodar para tener una mejor vista. Ahí se está explorando toda la bolsa gutural. Esto correspondería al piso. Y este sería el saco lateral, que es más chico que el saco medial. El saco medial es más grande y el saco lateral es más chico. Esto es el hueso estiloioides. En el saco lateral se puede ver claramente, y fíjense que se nota el pulso de la arteria carótida externa. Y en el saco medial, ahí nuevamente muestran, ese es el pulso de la arteria carótida externa y un pedacito de la arteria maxilar que es continuación de la carótida externa. Y en el saco medial se puede apreciar un pliegue mucoso que está envolviendo a la carótida interna, ahora cuando la vuelvan a mostrar, que es esta, esa es la carótida interna, y se ve también un pliegue que rodea a los músculos glosofaringio, hipogloso y vago. Estarían ahí todos juntos. Salieron de la bolsa gutural, nuevamente se puede ver a la altura de las coanas, la cavidad nasal, los laberintos etmoidales
Y creo que ya no hay mucho más. Bueno. Bueno, eso es todo. Espero que los ayude a entender las relaciones. Siguiendo con la cavidad de la faringe, vamos a salir de la nasofaringe para meternos en la orofaringe. Esta orofaringe corresponde a la parte digestiva de la faringe. Comienza a nivel del istmo de las fauces, que estaba limitado dorsalmente por el paladar blando, lateralmente por los pliegues palatofaringios y ventralmente por la raíz de la lengua, y se extiende hasta el borde libre del paladar blando o la parte rostral del cartílago epiglótico de la laringe. Es bastante delgada, excepto durante la deglución, donde pasa el bolo alimenticio. A esa altura, cuando se produce la deglución, el paladar blando se levanta, empuja la epiglotis hacia caudal y lo que estaría cerrando la entrada de la laringe, y el bolo pasaría directamente hacia el esófago que se encuentra caudalmente. En la orofaringe nos podemos encontrar con la tonsila palatina, que mencionamos que en el caballo no forma una amígdala verdadera, sino que es un tejido linfoideo difuso, desarrollado dentro de criptas, que se extienden a unos 10 centímetros más o menos, hasta unos 10 centímetros en ese pliegue palatofaringio, y además aparecen entre la raíz de la lengua y el cartílago epiglótico una serie de pliegues mucosos que se denominan pliegues subepiglóticos. El recordar la presencia de estos pliegues es interesante porque muchas veces suelen inflamarse y la inflamación atrapa la epiglotis, con lo cual no permite un buen movimiento de este cartílago para cerrar la laringe durante la deglución. La laringofaringe era el espacio que quedaba rodeando a la laringe, separado de la nasofaringe por el pliegue palatofaringio, y que va a conducir hacia el esófago. En esta imagen podemos ver un corte en fresco donde vemos el paladar blando, que esto correspondería al borde libre del paladar blando en relación al cóncavo, en relación al cartílago epiglótico de la laringe. Desde ese borde libre del paladar blando, los pliegues palatofaringios, que se extienden hasta dorsal del esófago, formando el ostium intrafaringio. Y ahí tenemos la epiglotis, el aritenoides, que son los cartílagos de la laringe que están también formando parte de los límites de la laringofaringe junto con el pliegue arioepiglótico. Entonces, la laringofaringe nos quedaría separada del resto por los pliegues palatofaringios que nos separan de la cavidad de la nasofaringe.
Hacia medial, la epiglotis, el pliegue ariepiglótico y el aritenoides. Y todo ese espacio que queda corresponde a la laringofaringe, que tiene una cobertura de mucosa digestiva. A este espacio también se le llama, que queda limitado por los pliegues palatofaringios, el aritenoides, el pliegue ariepiglótico y la epiglotis, se lo llama canal alimentario secundario, que le permite pasar a líquidos desde la boca hacia el esófago sin la necesidad de tener que cerrar la entrada de la laringe. Eso es un detalle más. Algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta con respecto a otras especies. En las otras especies, el paladar blando no es tan largo como en el equino. En los carnívoros es largo, pero no tiene la longitud, se relaciona también con la epiglotis. Y es interesante recordar que la amígdala o tonsila palatina, en el caso de los carnívoros, está ubicada dentro de una fosa y forma una verdadera amígdala, porque aparece una fosa con una elevación bien marcada. Esto muchas veces se inflama por diferentes patologías y se exploran en la clínica de rutina. En los rumiantes es corto, esas tonsilas aparecen ya como tejido linfóideo difuso, no están formando ninguna amígdala, y lo mismo en el cerdo, es todo tejido linfóideo alrededor de la orofaringe, tanto en el paladar, los pliegues palatoglosos y la raíz de la lengua. Bueno, espero que les sirva de ayuda para entender la laringe. Se hizo un poco largo por los videos, pero creo que puede servir. Les mando un saludo y nos vemos en el próximo video.